Estoy compartiendo el Salmo 119 y esa va a ser mi última serie en Salmos por estos días. Y espero que la semana que viene voy a comenzar una serie en el libro de Efesios. Pero para mí ha sido una bendición revisar algunos salmos. Aprendí cosas que había leído en el pasado, pero no había tan grabado. Espero que ha sido una bendición para vosotros también. Y hoy vamos a contemplar este Salmo 119, el salmo más largo en la Biblia, y escogí 8 versículos. Y el tema que es seleccionado es cómo puede un joven mantenerse puro. ¿Cómo puede un joven, o vamos a decir hasta un adulto o un viejo, mantenerse puro? Porque no es solamente una lucha en la juventud, pero toda la vida. En Madrid ha tomado medidas para enfrentar la contaminación. No sé si se ha notado. No sé si ha notado la contaminación sobre Madrid. Y algunas de estas recomendaciones es una molestia para mí. Ya no puedo llevar mi coche al centro. Tengo que ir en el metro. Y yo no sabía todas las indicaciones y me ha pegado una multa por pasar por una calle que no era correcto. Entonces, no es tan fácil a poner medidas para controlar la polución, pero es importante. Y gracias que el gobierno está haciendo un esfuerzo y quizás con tiempo más adelante vamos a ver mejores resultados. Pero también tenemos contaminación en nuestra vida y necesitamos tener un plan y pensar cómo podemos llevar una vida pura, que no es algo tan fácil, lleva tiempo, hay que tomar decisiones, hay que hacer un esfuerzo, hay que levantarnos temprano o quedar en la noche. Pero es algo importante de hacer la pregunta, ¿cómo puede un joven mantener su vida puro? Y no es una pregunta quizás, no es la pregunta que van a preguntar la mayoría en ese mundo. Yo estaba anoche con Charles tomando una tapa final de noche y estaba conversando sobre este tema de esta predicación y mirando en el bar, preguntando cuánto de ellos está preocupado de llevar una vida pura. Entonces, escuchando su tema, sus comparaciones, no parece que está interesado. Y este fin de semana en Madrid, creo que demasiadas personas no están preocupados en llevar una vida pura. Y contemplando esta predicación, Charles estaba preguntándome, estaba considerando, ¿este pasaje pudiera servir para un no cristiano? Entonces estaba tratando de discutir entre nosotros si este sermón pudiera servir, porque estaba considerando una persona que tiene un corazón de piedra, pudiera cambiarse. ¿Vale la pena hacer un esfuerzo? Entonces, nosotros estamos de acuerdo que la palabra de Dios es eficaz. Y la palabra de Dios bien predicado puede tocar cualquier corazón. Pero este salmista está hablando de la santificación, de mantener su vida agradable a Dios. Y yo sé que no es algo que nosotros podemos hacer con nuestra propia fuerza. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo para llevar una vida pura. Segundo Timoteo 2:22 dice, huye también las pasiones juveniles
y siguen la justicia, la fe, el amor y la paz con los que, con los que, con los que de corazón limpio invoca al Señor. Entonces, vemos el mismo tema en el Nuevo Testamento que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la contaminación en nuestra vida? ¿Cómo vamos a llevar una vida pura? Entonces, esa es una buena pregunta. Entonces, yo tengo 3 puntos que quiero tocar en estos 8 versículos. Primeramente, tengo la pregunta imprescindible. Y segundo, la respuesta correcta. Y quiero compartir algunas acciones prácticas o podemos hacer la implementación práctica. Voy a darle 7 palabras para animarnos y cómo enfocar la respuesta. Entonces vamos a leer juntos este Salmo 199, 119 y versículos 9 a 16. Salmo 119, versículo 9 a 16. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón, de vez en cuando, tesoro tus dichos. No dice así. En mi corazón atesoro tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos tus juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todo las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré de tu palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora pido que me ayude a explicar este pasaje que pueden ser útil y práctico para ayudar a cada uno de nosotros a llevar un corazón puro. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, mi primer punto es la pregunta imprescindible. ¿Cómo puede un joven o mayor llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede un joven llevar una vida puro o lleva una vida íntegra? Entonces, como digo antes, que es una pregunta que a lo mejor sus compañeros de trabajo no van a preguntarte. Ellos no están interesados en la pureza, sino los placeres y la prosperidad. Solo aquellos que deleiten al Señor y ama al Señor y conoce a Jesús, el cruz del Calvario, va a interesarse en llevar una vida pura. Primero de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Es un llamado de parte de Dios de llevar una vida íntegra, santo. Debemos entender que ese no es una opinión, no es opción, sino es un aperitivo. Un aperitivo dice que es un mandato, es algo que debemos hacer. La pureza es algo que tú deseas en tu vida. Es algo importante para ti. Nosotros tenemos el hábito de desviarnos de Dios. Y es tan fácil de contaminarnos con la palabra de Dios. Y nosotros queremos ser tan bueno el camino correcto, pero tan fácil podemos desviarnos. ¿Qué hicimos esta semana pasada para llevar una vida pura?
¿Cuánto tiempo invertimos en ese tema? Vamos a pensar cuánto tiempo invertimos en preparando comida, pasando internet, pasando WhatsApp, pero contemplando llevar una vida que agrada a Dios, que es puro. ¿Cuánto tiempo pasamos? Es algo que no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Por eso es importante que si realmente necesita, quiere llevar una vida pura, es importante de conocer a personas que pueden llevar a la perfección. Se tiene que conocer a Jesucristo, tiene que conocer el camino de Dios. Y alguien que ha nacido de nuevo, tenemos estas bendiciones, esta promesa que el Espíritu Santo va a guiarnos en su palabra. Entonces, es una pregunta sencilla y tenemos una respuesta muy sencilla. ¿Cuál es la respuesta correcta? 5 palabras. Viviendo conforme a tu palabra. ¿Cómo puede un joven llevar una vida pura? Simple, ¿no? Viviendo conforme a tu palabra. Esa es la única respuesta verdadera. Manteniendo el camino de la vida correcto. Es una pregunta simple, es una respuesta simple. No es tan difícil de entender, pero es difícil de poner en práctica, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, hay que meditar en la palabra de Dios. Es otra cosa de apartar tiempo de su horario diario, en la mañana, en la noche, hacer eso. La palabra de Dios es una respuesta fiel y confiable. La palabra de Dios es un fundamento seguro en la que pueden confiar. Necesitamos la palabra de Dios. Es el único libro que hará un buen trabajo. Es un único libro que pueden ver la condición de nuestra alma. La palabra de Dios tiene esa habilidad de ver hasta la médula de nuestra vida, revelar realmente dónde estamos impuros. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? Sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tan pronto y tan fácil nosotros desviamos, es tan fácil de entrar en conversaciones que realmente nos ayuda. Necesitamos tener cuidado y poner la atención en la palabra de Dios. Es interesante que uno de los versículos más importantes en el Antiguo Testamento que los padres enseñaron a sus niños frecuentemente encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 9. Y pensando en esta pregunta y respuesta, veo lo que Moisés enseñó al pueblo en Deuteronomio 6, de 4 a 9. Escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incalcúlales continuamente a tus hijos. Hablas de ellas cuando eres en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Atalas en tus manos como un signo. Llévalo en la frente como una marca. Escribe en los portales de tu casa y en los portales de tus ciudades. Este creo que se llama la Gran Shalá. Entonces, Moisés está enfatizando la importancia de la palabra de Dios.
Yo doy gracias a Dios que yo tuve padres que estaba preocupado en enseñarme la palabra de Dios. Y animo a los padres hoy en día que no deje de pasar mucho tiempo sin estudiar la palabra con sus niños. Yo he animado a los padres en la iglesia de primeramente aprender los libros de la Biblia. Entonces, si pregunta, levanta sus manos los padres que pudiera decir todos los libros de la Biblia sin errores. No sé cuánto podía levantar sus manos. Pero si las palabras del libro de la Biblia no son tan importantes de memorizarlo, ¿qué dice eso de nuestro valor de la palabra de Dios? Entonces, no solamente es importante aprender los libros de la Biblia, pero también los versículos. Y así Moisés está diciendo al pueblo de Israel, mire, cuando levanta en la mañana, cuando se cuesta, cuando está caminando, yo tengo que confesar que todas veces cuando yo estoy caminando no estoy pensando en los versículos, pero sí he logrado montar en mi bici algo para poner mi móvil y por lo menos un tiempo que disfruto mi bici también estoy meditando en la palabra de Dios. Y hay tantas apps que podemos tener en nuestros móviles que cuando estamos en el bus, cuando estamos en transporte público, ¿cuándo fue la última vez que alguien en esta iglesia había preguntado cómo ha sido su tiempo de memoria de la palabra de Dios? ¿Alguien le preguntó esta semana qué versículo está aprendiendo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué ese no es algo de nuestro corazón, algo que nos anima? Bueno, la respuesta correcta. ¿Y cómo puede un joven llevar una vida pura? Viviendo conforme a tu palabra, la palabra de Dios. Pregunta simple, respuesta simple. Trabajo difícil. Pero estudiando este versículo, tengo 7 palabras para animarnos. 7 palabras que espero que pueden ayudarnos a poner la respuesta en práctica. Entonces, tengo una palabra para el versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, quizás es una manera de ayudarle a recordar este salmos. Si se pueden pensar en esta palabra, se pueden usar este salmo en tu acostar en la noche. Entonces, imagínate acostándole en la noche, haciendo la pregunta, ¿cómo puedo yo, Señor, llevar una vida pura? Y pensar en este versículo. Salmo 109, 9. Pregunta, respuesta, ahora. 7 palabras para meditar y a ver si te pueden llegar a 7 antes de dormir. Porque yo he encontrado muchas veces cuando yo me pongo a memorizar versículos, me pongo a dormir muy rápido y no llega a la meta. Pero vamos a suponer que pudiera recordar estas 7 palabras y mientras que está acostado en la noche, durmiendo, tratando de dormir, medita en estas 7 palabras, reflexionando en la respuesta, viviendo conforme tu palabra. Entonces, el versículo 10 dice, ¿cómo? Versículo 10, yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Entonces, yo pongo la palabra devoción. Si tienes un móvil, te pueden dar estas 7 palabras. Devoción. ¿Devoción a qué? Devoción a la palabra de Dios. Con todo tu corazón significa que la palabra de Dios es algo que tú adoras, que piensa en ello,
piensen cómo pueden magnificar a Dios. Eso es algo que otra persona no puede hacer por nosotros. Y Yanni no puede ser este para Wilman. Y Wilman no puede ser este para Yanni. Tenemos que cada uno hacer esto. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que hacer nuestras preguntas. Lleva una vida devoto a Dios. Pudiera decir, yo te busco con todo corazón. Evaluando su semana pasada, a 0 a 100, ¿cuál sería tu puntuación de buscar a Dios con todo su corazón? A 25, a 50, podemos sacar un 80, pero aquí dice, con todo corazón. ¿Qué hace con todo su corazón? Yo fui a Bilbao por ir al Tour de Francia. Yo fui con todo mi corazón. Yo gasté un dinero, no tanto, pero yo quería verlo. Yo fui con todo mi corazón. Y gasté 2 horas, 2 días en este deseo de mi corazón. Y ya yo veo que se pueden mejorar mucho más en el tele. En 10 segundos pasaron todo. En el tele te puedes sentar allá y ver todo así como al lado de bicicletas, ¿no? Pero yo puse todo mi corazón porque yo quería ver cómo es. Gasté tiempo, gasté dinero, tuve que dormir en una cama que no es tan agradable, con mi cadera tan malo, pero sufro porque quería ver el Tour de Francia. Puso todo mi corazón. Ahora, ¿cómo podemos poner todo nuestro corazón en dar nuestra devoción a la palabra de Dios? Tiene que ser algo personal, tiene que ser tu propia vida. La clave de obedecer la palabra de Dios es de amar a Dios. Dice Juan 14, 15. ¿Cuántos conoce Juan 14, 15? ¿Quién puede ser de memoria? Todos deben levantar su mano. Pastor, yo sé este versículo. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Quién es lo que está diciendo ese versículo? Dice que los que me aman, guardan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar mis mandamientos? Escribirlo en cuaderno y ponerlo en su bolsillo. Es de guardarlo. Guardarlo es de deleitarlos en ellos, levantarlo de mañana, tener ánimo, como yo tenía el ánimo de ir al Tour de Francia, ánimo para leer la palabra de Dios, sabiendo que es realmente lo que puede satisfacer mis necesidades. Y fíjese que en esta devoción, yo te busco con todo mi corazón, dice el salmista, pero después de eso, al final de ese versículo, hay una oración. Porque el salmista está consciente con su propia esfuerzo no se puede hacer esto solo. Y yo dije, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Entonces, ese es un versículo bonito de aprender. Y cuando estamos allá orando en la noche, a decir, Señor, quiero llevar una vida pura. Primera palabra de devoción. Yo sé que no puedo solo. Señor, ayúdame. Y cuando decimos esto, estamos humillando a nosotros delante de Dios. Estamos reconociendo que somos muy rápidos de desviarnos. Pero cuando nosotros humillamos delante de Dios y clamamos a Él, estamos mostrando que queremos su ayuda. Queremos que Él nos ayude. Es una oración de humildad. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Es cierto, podría ser que esa es una verdad de tu vida, que no quiere que desvíe de tus caminos. Ok, versículo 11.
Segunda palabra. Internalización. Internalización. A lo mejor no le pueden decir lo mejor. Pero la idea de internalizarlo, que llega parte de... Dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es de que la palabra de Dios es tu tesoro. Una persona que está guardando sus deseos, busca un lugar seguro donde pueden guardarlo. Y yo tengo mi dinero guardado en un fondo mutual. Tengo dinero guardado en el banco, aunque no gana mucho, pero sé que está seguro. Y que mi banco es tan bonito que si alguien roba con mi tarjeta, perdido, me devuelve. Entonces tengo cierta seguridad con mis bancos. Dinero para nosotros es importante. Y no lo dejamos así en cualquier sitio, ¿no? Guardamos en lugar donde no se pueden ser robados, perdidos. Entonces, así, nosotros tenemos que tesorar la palabra de Dios. Dice en Salmo 19, versículos 10 y 11, que el salmista dice que tus palabras son para mí mejor valor de oro y plata. ¿Qué realmente lleva valor en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que hace un esfuerzo para guardar? En mi corazón tesoro tus dichos para no pecar contra ti. Pero algunos dicen, pastor, a mí me cuesta memorizar un versículo. ¿Quién puede levantar su mano y decir que cuesta aprender un versículo? Come on, diga la verdad. No cuesta. Este lado no cuesta. Ah, bueno, ok. Ahora, si yo digo, por cada versículo que aprendes esta semana, te voy a regalar 1,000 euros. Sería fácil aprender los versículos. Sea la verdad, si el pastor bajaba el dinero, mire, yo voy a aprender 10. Con 10 sería 10,000 y con este compra un coche. Fácilmente aprender 10 versículos. Mire, cuando hay ánimo, guardamos. Hermano, es factible aprender y tesorar la palabra de Dios. Cuando yo tenía 19 años, fui a la universidad y llevé un libro de Dawson Trotman. Era fundador de Navegantes en California. Se convirtió el año 1926 y fue muy efectivo en el ministerio de discipulado, pero cuando él llegó a ser cristiano, él tuvo un trabajo de manejar un camionero. Y él propuso en tu vida de aprender un versículo diario y por 3 años aprendió 1,000 versículos. Ese me llamó la atención. ¿Cómo podía uno aprender 1,000 versículos? Mis padres tenían amigos, muchos amigos. Recuerdo uno de ellos se llama Mrs. Minsek. Y ella aprendió de memoria todos los salmos. Ella aprendió Salmo 119 y me regaló a mí el comentario de Charles Bridges de Salmo 119. Cuando ella me regaló, después yo estaba hablando con mi madre y ella me dijo, Pedro, ¿sabe que ella sabe de memoria Salmo 119? Y oh, wow, qué maravilla. Yo he hecho un intento de animar la iglesia
fabricando los libritos para aprender un versículo semanal. Entonces, ¿cómo va la internalización? ¿Está guardando la palabra de Dios en su corazón? Podemos aprender palabras para ayudarnos a tener paz en medio de dificultades. La Biblia tiene muchos temas. Y sería bueno también de tener varios versículos para diferentes temas en tu vida. No podemos vencer el pecado y a Satanás sin el tesoro presente, que es la preciosa palabra de Dios. Si queremos vencer el pecado, si queremos vencer a Satanás, necesitamos la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús en el desierto a Satanás? Con la palabra de Dios. Entonces, ánimo. Devoción, internalización, versículo 12, tercera palabra. Submisión. Submisión. Versículo 12. Bendito sea Señor, enséñame tus decretos. Entonces el salmista está reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. Él está alabando al Señor por su palabra. Él está dando valor a su palabra. Y la salmista tenía este gozo, este deseo de sentar bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros, los que predican la iglesia, sentimos una responsabilidad de llevar a la iglesia una comida sólida de la palabra de Dios. Y a mí me encanta también cuando tengo oportunidad de sentar bajo un pastor dando una buena enseñanza de la palabra de Dios. ¿Está dispuesto de someterse a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios enfrenta a su pecado, ¿está dispuesto de escucharle y obedecerle? ¿Está sumiso a la palabra de Dios? Entonces, cuando está en la cama en la noche, meditando, devoción, internalización, y también pregunta, Padre, estoy sujeto, estoy bajo tu autoridad, estoy dejando que tu palabra me habla, que tu palabra me dirige. Vamos a ver este salmo en varias partes, en Salmo 119, versículo 18, 26, 64, 108, 124, 135, 174. Ese es un tema que se ve en todo eso, la importancia de ponerse bajo la palabra de Dios. Cuando yo me abro un libro de matemáticos, no me somete a este libro. Cuando abre un libro de ciencia, no adoro este libro. Cuando estoy mirando un libro turístico, no doy mi corazón a este libro, porque no es su propósito. Pero esta palabra de Dios merece nuestra reverencia. Merece que nosotros sujetamos eso. Y dice que háblame, diga lo que creo que es necesario en mi vida y yo me sujeto a su palabra. Y pide al Señor de ayudarle, porque es una cosa decir, Señor, yo me sujeto a su palabra, pero necesitamos la humildad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para así sujetarnos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, enséñame tus decretos. ¿Está dispuesto de recibir la enseñanza de Dios? Entonces, ¿cuáles son las palabras? Primero, devoción. Segundo, internalización. 4, sumisión.
El cuarto, proclamación. 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 ¿Por qué eso? Dice versículo, con mis labios he proclamado todos tus juicios que has emitido. Nosotros podemos hablar de lo que nosotros deleitamos. Yo, al conversar conmigo, bueno, si vosotros conversa conmigo, en estos días te voy a hablar de Tour de Francia. Voy a lo mejor compartir un foto, porque ha sido mi deleite en estos días. Entonces, si tú estás deleitando en algo, habla de eso. Yo escuché que ayer había un baby shower bonito. Yo había escuchado comentarios. ¿Por qué escuchamos comentarios? Es porque la gente le gustó. Entonces, cuando nosotros encantamos algo, compartimos, porque de ella hemos recibido deleite. Entonces, el salmista está ayudándonos a entender que las palabras de Dios deben llegar a tener ese impacto en nuestra vida, que somos celosos para proclamarlo. Y cuando nosotros proclamamos la verdad, es una manera de ayudarnos a mantenerlo dentro de nosotros. Entonces, pregunta a Norbert, Geraldo, Wilman, Eddie, John, lo que ha enseñado. Ellos están preparando y revisa su tarea, a presentarlo, pregunta a los maestros de niños, pero a practicarlo, entonces ya tenemos más seguro entre nosotros. Cuando nosotros enseñamos algo, es como que mantenemos lo que hemos enseñado. Entonces, una manera de retener la palabra de Dios es cuando nosotros tenemos nuestro tiempo devocional. Los versículos que nos animan. Entonces, ponga en tu WhatsApp, en tu perfil, o lo como lo hace. Muchos pongan, ¿cómo se llama este perfil de día? Estatus, ¿no? Entonces, no ponga estatus de otra persona, sino ponga tu estatus. ¿Qué versículo te animó? ¿Qué versículo fue una bendición en su vida? Entonces, escribe en su estatus, ¿no? Comparte con sus vecinos, con su familia, con sus niños, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros podemos proclamar y enseñar y compartir lo que ha sido una bendición en nuestra vida, esta va a pegar más en nuestro corazón. No cree eso porque yo estoy diciendo eso. Cree eso porque la palabra de Dios dice eso. Dice, con mis labios he proclamado tus juicios que he metido. ¿Cuántos de nosotros esta semana proclamaron los juicios? Entonces, cuando estamos en la noche repasando 7 palabras, cuando llega la palabra proclamación, en tu oración, en tu mente, haga la pregunta, Señor, en esta semana, hoy en día, ¿qué hiciste yo para proclamar su palabra? ¿Dónde pude haber dicho algo donde dejó a decir nada? Entonces, Señor, dame ese tiempo en su palabra, anímame en su palabra, para que cuando llegue esa oportunidad, yo voy a decir, yo voy a proclamar. Y si no está proclamando, entonces tenemos que poner de rodillas y decir, Señor, realmente no me gusta su palabra. No me está haciendo efecto en mi vida. Y por eso no estoy proclamando. Y Señor, haga lo que es necesario en mi vida para que me deleite en tu corazón, que me deleite en su palabra. Y hermano, yo voy a decir que nosotros seguimos con un corazón de piedra. Como dice en Jeremías y Ezequiel, va a ser muy difícil para nosotros de tener ese amor, ese cariño para la palabra de Dios. Versículo para revisar es 1 Timoteo 4, 16. 1 Timoteo 4, 16. Vamos a leer este momentico. 1 Timoteo
Este versículo no tengo de memoria. ¿Viste? El pastor está fallando en eso. Pero creo que si ve la primera palabra pueden decir lo demás, pero no está llegando así ching ching como debe ser. Y dice, ten cuidado de tu conducto y de tu de enseñanza. Persevérate en todo ello porque a ti te salvarás, a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, ten cuidado de su conducta. Prepara su testimonio con cuidado para que puedan proclamar fielmente la palabra de Dios. Ahora, ¿ya pueden decir las 5 palabras? O las primeras 4 palabras. Devoción, interesación, sumisión, proclamación. ¿Va bien? Primer 4, ¿cuánto falta? Falta 3. Ok. El número 3, versículo 14. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todos los móviles, el internet, las películas. Dice así. Dice en todas mis riquezas. Estas son mis riquezas, ¿no? Las cosas que tenemos guardado en nuestra casa. Esas son nuestras riquezas, ¿no? Hemos invertido tanto dinero en esto, en el micro, en en el tele, en el uno grande como ese. Entonces, la palabra es celebración. Entonces, si nosotros celebramos la palabra de Dios, van a ayudarnos a mantenernos firmes en eso. Dice, me regocijo en el camino de sus estatutos más que en todas las riquezas. ¿Cuántos de nosotros hemos regocijado esta semana en el camino del Señor? Ellos cantaron esta noche, ¿recuerda la canción que cantaron? Regocijamos del Señor, regocijar, regocijar en el Señor, lo digo, regocijar. ¿Estás regocijando en la palabra de Dios? Bueno, para mí es más fácil con un vaso de café. Así se me despierto, te aprovecha más de la palabra, ¿no? Pero está regocijando en la palabra de Dios, está gozando en la palabra de Dios. Este libro nos pueden leer, este libro se pueden ver hasta la médula, cómo estamos, se pueden revelar nuestros pecados. No podemos conocer a Jesucristo si no era por esa palabra. Si cortamos ese libro, cortamos la gracia de Dios en nuestra vida. Estamos alegrándose en la palabra de Dios, estamos regocijando, estamos cantando la palabra de Dios. Vamos a decir las primeras 5. Devoción, interesación, sumisión, proclamación, a la celebración. Celebrando la palabra. Entonces, fíjese que cómo se puede hacer una pequeña evaluación a la noche. Preguntar al Señor las 7 preguntas. ¿Cómo ha sido mi devoción? ¿Cómo ha sido mi interesación? ¿Cómo ha ido mi sumisión a su palabra? ¿Cómo ha ido la proclamación de su palabra? Y Señor, estoy cantando su palabra. Si pregunta a Edith, ¿cómo ha sido la alegría de Norby de esa palabra de Dios? Si pregunta a Marja, ¿cómo ha sido la alegría de Eddie? Bueno, hermano, tenemos razón de alegrarse en la palabra de Dios, que realmente eso es lo que nos va a cuidar. Tenemos la confianza que estas palabras pueden ayudar a nosotros, llevamos una vida pura. Y llevando una vida pura con la fuerza de Dios no es razón de celebrar. No es razón de celebrar y llevar una vida pura. Ok, la palabra séptima, no, number 6. Sexta. Meditación.
En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Además de eso, la meditación es la facultad digestiva de la alma. Se convierte la palabra en verdadero y propio alimentación. Lo leo de nuevo. La meditación es la facultad digestiva de la alma, que convierte la palabra en verdadero y propio alimento. Así, muchas veces es mejor dar vuelta en tu mente un solo versículo de todo un capítulo. ¿Es lo que estoy diciendo? En vez de tratar de meditar en todo un capítulo, toma un versículo y medita en este versículo y saca toda la chicha de este versículo. Yo no sé si sabe qué es chicha, pero es una vida y dice, pues saca toda la chicha, es que saca todo el provecho. Entonces en hebreo la palabra meditar se ilustra usando una vaca que come su grama o su pasto, ¿no? Entonces ellos tienen 4 estómagos. Entonces ellos en la tarde cuando está acostado siempre está machacando, ¿cómo? Rumiando, esa es la palabra, ¿no? Sacando toda la chicha, todos los ingredientes. Entonces así meditar, ¿no? Memorizar un versículo. Y el año que yo aprendí 360 versículos, mi devocional era aprender versículos. Entonces, meditando este versículo era mi comida durante todo el día. Entonces, yo puedo sacar más de un versículo meditando, memorizándolo, en leyendo un capítulo rápido y olvidándolo. A veces entra un oído y sale el otro. Y tú sabes cómo es, ¿no? Nosotros queremos cumplir con Dios con un corazón sincero, ¿no? Leímos la palabra de Dios y 5 minutos para bus. Vamos a ver, rápido, rápido. Entonces llega, listo, voy corriendo. Pero si paramos y tenemos un librito en tu móvil, un versículo, y bueno, es bueno leer la palabra de Dios. Es bueno conocer toda la palabra de Dios, pero es bueno tener los versículos que se pueden meditar en ellos. Y especialmente en la área de su vida donde tiene dificultades. Las batallas que van a enfrentar en esta semana o este día. Piense en algunos versículos que se pueden ser un tesoro y medite en ellos. Y diga, Señor, enséñame lo que tu palabra dice. Y ilumine tu mente por su Espíritu Santo. Y ayúdame a sacar todo. Porque necesito la fuerza. Y lo que tenemos que decir, cuando Dios nos ayuda, tenemos que decir, Señor, la gloria es tuya. Tú me ayudaste, tú me dio la palabra, veo cómo has trabajado en mi vida y a ti te regocijo y da a ti la gloria. Entonces, ¿cómo vamos? Podemos decir 6 palabras. Devoción, interesación, sumisión, proclamación, celebración, meditación. ¿Cuál es la última? Recordatorio. Ok. Versículo 16. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Retención o memoria. Retención, memoria. Dice que en tus decretos hallo mi deleite, jamás olvidaré tu palabra. ¿Puede decir esto? Jamás voy a olvidar. Mire, a veces yo he trabajado tan duro de aprender versículos y estoy feliz. Que diga siguiente, no pueden decirlo. Dios, Señor, ¿qué pasa con mi mente? Yo había aprendido esto ayer,
puede ser perfecto y ya ni sabe cómo comienza. Pero diga Señor eso, ¿no? Diga Señor, estoy poniendo viejo y me olvido la cosa, pero te pido ayudarme porque yo no quiero olvidar de tu palabra. Entonces dame unos trucos. Y yo he dado 7 trucos para aprender 7 versículos, ¿no? Entonces vamos a decir que he aprendido ya los 7 versículos, abriendo la palabra de cada versículo, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos hacer las 7 palabras. Devoción, interesación, sumisión, proclamación, celebración, meditación, retención. Ahora, ¿quién lo hizo sin ver su móvil? Muy bien, Romario. Entonces, yo quiero animarles de tomar en serio la palabra de Dios. Los salmos está escrito para ayudarnos en la vida real. Y nosotros tenemos que luchar con nuestro corazón, porque nuestro corazón es tan rápido para desviar. Entonces, tiene que escribir este versículo de decir, ¿cómo puede un hombre mayor mantener su vida pura? Porque todavía necesito yo eso. Los jóvenes, los niños, ¿no? Entonces, ¿es posible llevar una vida pura? Sí, llevar conforme tu palabra. Tu palabra es guardada en mi corazón para no pecar contra ti. Devoción, interiorización, sumisión, proclamación, celebración, meditación, retención. Pregunta fácil, respuesta fácil. Ahora tenemos que trabajar. Pero yo quiero animarles. Esta noche y esta semana cuando está tratando de acostarse, dice, bueno, voy a ver si te pueden recordar las 7 palabras. Pero no hagas solamente para hacerlo, sino de verdad. Dice, Señor, yo quiero reflejar tu gloria. Porque cada vez que pecamos, nosotros no reflejamos la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Y cuando nosotros llevamos una vida santo, una vida dirigida por la palabra de Dios, Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. Es posible, hermano, pero es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible sin entregar a nuestro corazón a Dios. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí más o menos todo está hecho nuevo. Tenemos un corazón lo que está en Cristo. Ahora, no voy a ofrecerle 1,000 euros por aprender los versículos, pero yo te voy a decir algo. Este versículo memorizado vale más de oro y plata. Y el Señor te va a recompensar más de 1,000 euros. Vamos a memorizar la palabra de Dios. Ánimo, hermano, vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y luz vera a mi camino. Gracias, Señor, por las canciones que nos ha enseñado como niños. Gracias que pudimos enseñarnos niños antes que ellos entiendan la importancia de su palabra. Pero no solamente quiere enseñar a los niños, queremos también enterrizarnos en nuestra vida. Señor, gracias que podemos confiar en su palabra, que es posible, que es lo que tú deseas para nosotros, lo que está en Cristo, de llevar una vida pura, llevar una vida que refleja su gloria. Sé que va a ser difícil, sé que va a llevar tiempo, pero sí vale la pena. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, de ser fiel y comprometido con esta gran responsabilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.